Cada persona representa una historia. Algunas son fascinantes, mientras que otras, una pesadilla. Nos encontramos con algunas personas que no dejaron que las circunstancias escribieran su destino, por muy negativas que fueran. Renovaron sus vidas, dándole un nuevo sentido. Y sin embargo, nos encontramos con algunos que se dejaron cautivar por el odio, el egoísmo, la envidia, la venganza, la codicia y la amargura. Y optaron por ignorar que solo ellos se podían liberar. Pero se rindieron a sus pasiones y deseos más bajos, destruyendo a otros y también a sí mismos. Por eso, hoy los invito a conocer una nueva historia. Los estereotipos de belleza suelen cambiar con mucha frecuencia, aunque casi nunca para bien. Nos encontramos en la actualidad con el crecimiento acelerado de la tecnología y asimismo de la percepción de belleza que va cambiando con la misma velocidad. El error en el que caemos las mujeres es precisamente adoptar esas expectativas que vamos creando colectivamente y actuar en consecuencia para lograr hacer parte de lo que podríamos llamar belleza, entre comillas. Jessica Cediel, una colombiana nacida en la ciudad de Bogotá, es actriz, periodista y presentadora de la televisión colombiana, reconocida por haber presentado los programas Muy Buenos Días, En Estilo, RCN y Yo Me Llamo. Estudió comunicación social y periodismo en la Universidad de La Sabana en el 2002. Antes de terminar sus estudios, participó en el concurso Señorita Bogotá, que elige la representante de la capital colombiana al Reinado Nacional de Belleza, donde Jessica quedó como virreina de la capital. La participación en el reinado capitalino le abrió puertas para trabajar en la televisión colombiana. En el año 2009, Jessica decidió someterse a un procedimiento en el que sin saberlo le fueron inyectados biopolímeros que le generaron múltiples lesiones. Su lucha comenzó cuando notó un bulto extraño en la zona lumbar. Ella sentía algo protuberante y cuando lo agarraba era duro, pero por la ignorancia de no tener claridad de qué era lo que tenía en su cuerpo, ella pensaba que era grasa. Ella le habló al cirujano, que también era su amigo, Martín Carrillo, le dijo que sentía algo diferente, pero su respuesta fue simple: que no se preocupara, que ella estaba perfecta, por lo que ella siguió creyendo que era grasa y por eso se comunicó con otro médico para que le realizara una lipo en esa zona. Y fue allí cuando supo, después de la operación, que eran biopolímeros. Esa fue la forma en la que ella tuvo conocimiento acerca del producto que llevaba en su cuerpo, pues ella no tenía idea que eso existía, porque su médico le habló de ácido hialurónico, que es un producto natural que hidrata la piel de manera profunda, se absorbe en el cuerpo, aumenta la producción de colágeno, y jamás le dijeron que eran biopolímeros, sustancia inerte que en ocasiones se utiliza de forma ilícita para fines estéticos como materiales de relleno tisular, es decir, que representa un peligro grave para la salud. El médico Carrillo le sugirió el procedimiento y le dijo que él ya se lo había ofrecido a otras personas, a varias famosas, pero a pesar que tenía una relación de amistad muy bonita, de acuerdo con Jessica, no le brindó la información necesaria para que ella pudiera elegir si accedía o no al procedimiento, sino que le habló del ácido hialurónico y que además era un procedimiento inofensivo. Luego de que ella se diera cuenta que él no tenía ningún interés de poder ayudarla con esa situación que ella estaba pasando, ella decidió resolver la situación en las vías legales. Luego en la corte le dijo a Jessica que se le olvidó decirle
que en el 2009 salió un lote de producto falso. Esas fueron las últimas palabras que le dijo, fuera de la corte y fuera de los procesos judiciales. Pero fue hace poco, unos días, que la presentadora salió victoriosa de la batalla judicial en contra del médico Carrillo. Pues la Corte Suprema encontró que el galeno cometió fallas en el procedimiento y no tuvo en cuenta los efectos secundarios. Además, la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena a 4 años de prisión al cirujano Carrillo por inyectarle silicona líquido en los glúteos de Jessica Sediel. El alto tribunal señaló en el fallo que no había dudas de que el cirujano sabía que la sustancia que le había inyectado en los glúteos a la modelo no era ácido hialurónico y actuó con el conocimiento de estar utilizando una sustancia nociva y no tuvo el consentimiento por parte de la paciente, sino que le habló de un producto diferente al utilizado. Tras conocer la decisión, Jessica asegura que no tiene sentimientos encontrados porque ha sido una lucha muy larga para ella, a nivel emocional y físico. Muchos agradecimientos y muchos respetos por el fallo, porque desde el principio siempre quiso hablar con la verdad, exponiendo a la mujer, Jessica Sediel, y no a la figura pública. Y para ella todo esto ha significado lágrimas de sangre. Además dice que quiso dejarle saber a Colombia y al mundo que esta situación existe, es delicada y dolorosa y que fue muy difícil caer en cuenta que fue víctima de un engaño con un procedimiento que ella no buscó, sino que fue sugerido. Ha sido muy duro porque se confía como paciente en la ética profesional y personal del médico y después darse cuenta de que con su inocencia cae bajo el engaño de un procedimiento que fue sugerido y maniobrado con productos que son realmente considerados como veneno y atentan contra la salud física y emocional de las personas. Para Jessica ha sido un proceso muy doloroso y considera que ha sido para ambas partes, que esta situación ha representado mucho dolor para su vida, que le desea paz y que Dios le acompañe y que rinda cuentas a Dios. Jessica se ha recuperado lentamente, le ha tocado someterse a 5 cirugías y actualmente ya no tiene protuberancias en la parte lumbar, pero continúa en recuperación porque sabe que no volverá a estar como antes. La cicatrización, ella afirma que ha sido terrible, no porque el médico haya hecho mal el trabajo, sino porque su cuerpo está cansado de tanto trauma en la misma zona. Ya pasó por la 5ª y última cirugía y el doctor le retiró los restos que tenía en la parte del coxis. También le hicieron una corrección de cicatriz porque por el material y por la zona su cuerpo está demasiado violentado en ese punto específico. Le sacaron una bola de biopolímeros que estaba en el glúteo izquierdo y han pasado 2 meses y medio desde la cirugía, pero todavía siente dolores, todavía no se puede estirar bien. Está trabajando con la cicatriz porque es un proceso que va mutando. Nuestro problema como mujeres es la falta de aceptación del propio cuerpo. Y con esto no me refiero a la resignación de verse como sea, sino en intervenir de manera natural en lo que se pueda mejorar y acudir a los procedimientos estéticos cuando no haya más alternativa. Hasta aquí llegó esta historia. Les invito a dejar sus comentarios respetuosos y a suscribirse para estar conectados con 10 historias reales.